Buenos días. ¿Están ahí? Ahí sí. Ahora veo. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Iniciando la transmisión para la clase del día de hoy. Lo que nos depara la clase en el día de hoy. Antes que nada, o primero que todo, vamos a enviar el enlace a los estudiantes de esta clase. Grupo exclusivo de Eclesiastés, aquí está. Y... y ahí estoy. Buenos días, Yosineya. Buenos días, Alfonso. How are you? Está bueno eso. Em, con la bandera chilena de fondo, ojo. Maggie dice, hora de clase. Muy bien, esa es la actitud. Julio Atenas. Buenos días. Buenos días. Em, vamos a ver. Buenos días, lindos todos. Qué amorosa la Maggie, siempre con esos saludos tan amorosos. Buenos días, Manu López. Buenos días. Miren cómo flamea esa bandera chilena allá en el fondo. Estamos a 4 minutos de iniciar la clase. Creo que está siendo hora de que me corte el pelo. No, ¿para qué? No voy a hacer un moño. Estamos solo a 4 minutos. En Valdivia está corriendo lo que se conoce como sur negro. Tenemos nubecitas negras, pero que vienen anunciando buen tiempo. Sobre todo por la clase que se viene hoy día. Hoy día vamos a hablar de política en esta clase. Política, no. Hola, querido Alberto Blest. Buenos días. Ya están llegando entonces los estudiantes a sus respectivos pupitres de... quiero saber si está... eh, ahí estoy. Sí, está coordinado audio y video. Te vas a ver cool, dice la May. ¿Saben que una vez cuando yo era más joven me dejé el moño? Sí, me veía como Steven Seagal, una cosa poca. Pero sí las artes marciales de él, por supuesto. Buen día, Patricio Campos. Bienvenido, bienvenido. Ya están llegando entonces. Pasen por favor a sus pupitres para iniciar la clase de... verdad que tenía que enviar el enlace. Ya, ahora me acordé. Vamos a enviar el enlace entonces. Hoy día viernes. Ahí está. Puedo escribir. Buenos días. Aquí el enlace de la clase de hoy. Pa. Y ahí está. Muy bien. Turururum. Luke saluda a todos y al tío Emir. Un saludo especial para Luke. Este saludo es solo para ti, Luke. Un abrazo a la distancia. Espero que me hayan dejado empanadas. Maggie dice contingencia política para hacer resumen. No puedo leer eso. Em, em, ¿Cuáles eran tus artes? Hola Antonia, la hora, Antonia. Usted siempre llegaba primero, Antonia. ¿Qué pasó? Pero por supuesto que es bienvenida a esta clase. Por supuesto. ¿Cuáles son, cuáles eran las artes? Bueno, artes marciales nunca tuve. Aunque era bien bueno para pelear cuando era chico. El viejo hombre, pues el viejo hombre, ¿no? Todos los años, pero ese era la vieja escuela, ¿no? La vieja escuela, ustedes se fijan ese meme donde sale un perro musculoso, grande, y sale un perrito al lado. Bueno, yo soy de esa vieja escuela, ¿no? Donde los problemas se arreglaban con los compañeros de curso, se arreglaban mediante puños. Así que yo en toda mi primer ciclo, bueno, en ese tiempo no se llamaba primer ciclo, ¿no? Enseñanza básica y efectivamente hasta enseñanza media,
Yo solía arreglar mis problemas de manera rápida, concisa y precisa. Bueno, a veces me tocaba también, ¿ah? A veces recibía. Bueno, en realidad, más veces recibía que lo que daba. Pero no importa. Así aprendí a enfrentar la vida. Así que Antonia dice, son los exámenes de la U, pero el lunes estoy desde tempranito. Buenos días, Abdi. Buenos días. 9 de la mañana con 5 minutos. Jonathan González. Buenos días. Iniciamos entonces nuestra clase del día de hoy. Y iniciamos entonces. ¿Dónde está Gabriel Castillo? Que no lo veo. También es parte de este curso. Ahí está, miren. Justo apareció. Gabriel Castillo, buenos días. También nos falta Ruth, nos falta José Luis. Faltan varios, ¿ah? ¿Qué pasa? ¿Porque es viernes faltan a clase? ¿Así funciona? O sea, su fin de semana es viernes, sábado y domingo. ¡Qué buen fin de semana! Ya. Vamos entonces, voy a leer desde el capítulo, o sea, versículo 9, capítulo 11, ya, de nuevo. Voy a leer el capítulo 9, versículo 11 y 12 hoy día. Buenos días, Bessie, un abrazo para México. Em, eh, las empanadas ya no están. Qué pena, lo lamento. Versículo 11. Hoy día partimos desde el 13. ¿Ah? Voy a leer el 11 y 12. Fíjense que lo voy a leer en la NBI, ¿ya? Hace rato que no nos aterrizamos en la NBI, no sé por qué, nos hemos paseado por tantas versiones bíblicas. Tenemos la versión bíblica oficial, tenemos varias versiones bíblicas oficiales en este curso. La NTLH es una, la Septuaginta con interpretación simultánea aquí, gracias a Alfonso, también es la otra. Reina Valera, porque por supuesto, ¿por qué no? Así que... pero NBI no, como que no hemos leído mucho, ¿no? Así que hoy día vamos a leer un poquito la NBI. Entonces, voy a leer del versículo 1, ¿ya? Total son 10 versículos, no pasa nada. A todo esto me dediqué de lleno. Y en todo esto comprobé que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios, que el hombre nada sabe del amor ni del odio, que el hombre nada sabe del amor, aunque los tenga ante sus ojos. Para todos hay un mismo final, para el justo y el injusto, para el bueno y para el malo, para el puro y el impuro, para el que ofrece sacrificios y para el que no los ofrece, para el bueno y para el pecador, para el que hace juramentos y para el que no los hace. Hay un mal en todo lo que se hace en esta vida, que todos tienen un mismo final. Además, el corazón del hombre rebosa de maldad. La locura está en su corazón toda su vida, y su fin está entre los muertos. ¿Por quién, pues, decidirse? Entre todos los vivos hay esperanza, pues vale más perro vivo que león muerto. Porque los vivos saben que van a morir, perdón, que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Duro. Anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya sabe, no, que Dios ya se ha agradado de tus obras. Que sean siempre blancos tus vestidos y que no falte nunca el perfume en tus cabellos. Goza de la vida con la mujer amada cada día de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno de tus absurdos días. Esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo. Todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro, ahí donde te diriges, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Vi además que nadie sabe
cuándo le llegará su hora. Así como los peces caen en la red maligna y las aves caen en la trampa, también los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene. Saben que tiene lindo ritmo la NBI, me gustó. Bueno, hoy día entonces leímos la NBI. Voy a aprovechar de saludar a algunas personas que han ido llegando. Lucas, buenos días, amigos. Buen día, queridísimo profesor. Vamos, que es viernes. Eso es, a mí me encantan los viernes. Samuel, buenas a todos desde Barcelona. Y Bessie colocó al tiro la TLA. En este mundo vi algo de lo que también aprendí mucho. Bueno, vamos al comentario entonces. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, el texto hebreo dice exactamente lo mismo. En estos textos cortos suele ser más fácil la traducción. Dice, Gamzo raiti chochma tajat shemesh. Gamzo, también esto, ¿no? Raiti vi. Chochma, sabiduría, tajat shemesh, debajo del sol. Ugdolá, hi elai. Y grande es aquello, grande es esto, ¿ya? Grande es esto. Así que esa sería la traducción. Llegó Ruth Erika, buenos días. Literalmente coloqué así. También vi esta sabiduría debajo del sol y grande es aquella para mí. Dice el comentario ortodoxo que este debajo del sol, porque lo hemos encontrado un montón de veces, ¿cierto? Tajat Hashemesh. Oye, hablando de hartas veces, ¿qué pasó con Luis Cuevas? Porque él nos entregaba siempre estadísticas de esta clase, ¿no? No sabemos. Vamos a escribirle, ¿no? Bueno, dice el comentario ortodoxo que este debajo del sol, grábense esa frase porque constantemente aparece debajo del sol, se refiere a una sabiduría terrenal, dando a entender que existe una sabiduría, por lo tanto, si hay una sabiduría que es Tahat Hashemesh, que está debajo del sol, debería haber una sabiduría que está arriba del sol, ¿no? Que sería por ende una sabiduría más elevada, ¿no? El Midrash, por su parte, dice que esta otra sabiduría, esto es súper interesante, ¿no? Es literalmente la de los chanchulleros, los que aguan el vino, arreglan las balanzas a su favor, hacen diferentes tipos de mezcla en sus productos para engañar a los compradores. Eh, Fíjense que lo interesante de esto, el texto dice así, ¿no? También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Lo que viene ahora es la sabiduría que está viendo de nuevo Shlomo ben David, ¿no? Kohelet. Entonces, por eso lo dice de esta forma. Bueno, también vi Gamzo, también esto vi, ¿cierto? Raiti, Gamzo Raiti, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual y grande es aquella para mí. Entonces, evidentemente, nosotros estamos esperando que nos diga cuál sabiduría nueva es la que vio, ¿no? ¿Qué fue el nuevo descubrimiento que hizo Kohelet? ¿Cuál fue esta nueva ciencia que aprendió observando el mundo? Pero fíjense, el Midrash, y esto es súper importante que lo tengan presente. El Midrash, es decir, el comentario judaico, termina diciendo, esta otra sabiduría que yo vi se refiere a los chanchullos, ¿no? No sé si es una palabra multicultural, pero el chanchullo es el que hace las cosas así como media a la mala, ¿no? Como para engañar, ¿no? Entonces, y literalmente, ¿no? El Midrash en español dice chanchulleros. Entonces dice, esta otra sabiduría que vio Salomón son los que hacen arreglines, ¿no? Los que se arreglan por debajo, los que hacen las cosas no legalmente, etcétera, ¿no? Y los que no solo hacen las cosas ilegalmente, sino que además arreglan la balanza, le echan agua al vino, el perfume lo mezclan con otras cosas, hacen mezclas de productos para engañar a sus compradores. Bueno, ¿qué quiero decir con esto?
que no debemos olvidar que en exégesis siempre se enseña lo siguiente. Exégesis es la palabra pomposa para el estudio sesudo de las escrituras, ¿no? Eh, Siempre se dice que un texto debe estar asociado a otro texto, ¿no? Y que no podemos sacar enseñanzas de un puro texto, ¿ya? Ahora, sería un chanta en Argentina, dice Lucas. Bueno, bien, en Chile también se les dice chanta, sí. Yosinaya colocó la NTLH. Hay una cosa más que vi que es un buen ejemplo de cómo la sabiduría no se valora en este mundo. Qué linda traducción. Qué linda traducción. Eh, entonces, la exégesis cristiana, y esto es importante, la exégesis cristiana dice, no, tú no puedes tomar un texto solo e interpretarlo como se te venga en gana, porque resulta que ese texto debes unirlo a otros textos para que le den sentido y para que puedas apoyar o crear o afirmar una cierta teología, una doctrina, ¿no? Pero eso es cristiano. No es la única forma de acercarse a los textos bíblicos. Entonces, por eso yo le estoy enseñando que en el judaísmo existe esta otra forma de acercarse al texto bíblico, en donde esa máxima cristiana no importa, es una más entre muchas, ¿no? En el judaísmo entonces ocurre esto, que el Midrash, escrito en el siglo octavo después de Cristo, ellos dicen, no, esta otra sabiduría, y no tiene, y si uno lee el contexto, no tiene nada que ver con lo que quiere decir Salomón. Nada que ver, ¿no? Y sin embargo, es posible hacerlo. Es decir, en el judaísmo o en la interpretación rabínica de las escrituras, es posible que yo tome un puro texto y que lo interprete y que el resultado de mi interpretación no tenga nada que ver con el contexto e incluso no tenga nada que ver con otros contextos, ¿no? Entonces, la preocupación cristiana, adivinen cuál es. Ay, pero es que uno podría terminar diciendo cualquier cosa con esto. Bueno, sí. Y eso es posible, ¿ya? Eso está dentro del marco exegético y hermenéutico, es decir, del estudio interpretativo y científico de la escritura, científico en la medida de lo que cabe, por supuesto, eh, es posible hacerlo. Entonces, cuando usted le digan, no, 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 es que un texto fuera de su contexto es un pretexto, sí está bien en el cristianismo, en el judaísmo no es así, ¿no? Y eso a mí me parece fascinante, ¿no? Me parece fascinante. Porque la experiencia exegética entonces se amplifica, ¿no? Se amplifica por mil. De hecho, cuando ustedes leen el Nuevo Testamento, por ejemplo, y Pablo mismo hace este ejercicio rabínico, ¿no? Y Pablo agarra textos del Antiguo Testamento y dice, este texto quiere decir esto, y por eso este texto, y hace lo que quiere con los textos bíblicos. Si uno lee los textos no tienen mucho que ver con el contexto. Pablo después los asocia a Jesús y hace exégesis rabínica, ¿no? Es curioso que él lo hace y el cristianismo termina diciendo que eso no se puede hacer, a pesar de que los textos bíblicos cristianos sí se hace eso, ¿no? Es más, tenemos dos ejemplos de hermenéutica no cristiana en el Nuevo Testamento. Una paradoja. Primero, Pablo tomando textos del Antiguo Testamento y aplicándolos como él quiere, ¿no? Sin tener en cuenta el contexto donde se escribieron estos textos del Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, un famoso texto, Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Y Pablo lo aplica a su interpretación cristológica y todo esto. Y si uno va al texto del profeta, la verdad es que tiene que ver con otra cosa, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento, anote esto. Bueno, si va manejando no puede. En el Nuevo Testamento hay dos modelos hermenéuticos que el cristianismo después prohibirá. Esto es paradójico, ¿no? Lo repito, en el Nuevo Testamento hay dos, por lo menos, dos modelos de interpretación bíblica que posteriormente el cristianismo prohibirá.
La primera es la que ocupa Pablo, esta interpretación rabínica, ¿cierto? En donde agarra textos del Antiguo Testamento y les da una aplicación a su propia teología, ¿no? No toma en cuenta el contexto del Antiguo Testamento. Y en segundo lugar está Jesús, que dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Segundo, o sea, Jesús también toma un texto y lo reinterpreta con una nueva, lo reinterpreta en clave, podríamos decir, en una clave ética distinta. Dos modelos distintos, modelo rabínico y el modelo de Jesús. Y resulta que después el cristianismo nos va a decir que no podemos hacer eso. No, que no podemos hacer eso. ¿Por qué al cristianismo le interesa eh, hacer la hermenéutica, digamos, en red? Que este texto debe estar conectado con este y este con este para crear una doctrina. Justamente para eso, para crear una doctrina, un bloque, ¿no? Y cada cual, entonces, pensemos por ejemplo en la teología de la prosperidad, ¿no? La teología de la prosperidad eh, agarra textos que nosotros no somos cola, sino que somos cabeza, que los hijos del rey somos príncipes, que no podemos vivir en la pobreza, etcétera, que Jesús mismo tenía un tesorero, y vamos agarrando textos por aquí y por allá y crean una red, ¿no? Eh, Hermenéuticamente eso estaría bien desde el punto de vista del cristianismo, porque tomaron diferentes textos y le dieron un sentido. Ahora el sentido está mal, por supuesto, obvio, ¿no? Entonces, eh, no es garantía la hermenéutica en red, ¿no? Este tejido hermenéutico no es una garantía de que uno está en la verdad, simplemente es un método, ¿no? Tomo textos de aquí, tomo textos de acá, los uno, este tiene que ver con este, listo, ahora tengo una doctrina completa porque no está basada en un versículo, sino que en muchas ideas y versículos delante. Eso no es garantía, para nada. Simplemente es validar un método hermenéutico. Y como les digo, después se da la paradoja de que en el Nuevo Testamento por lo menos hay dos modelos hermenéuticos usados por Jesús y Pablo que después serán prohibidos por la iglesia o por el cristianismo en general. ¿Por qué? Porque el cristianismo en general es monolítico, ¿no? Entonces, tú debes creer en bloques, no puedes salirte de ese bloque. Pero como ya les he explicado, en el judaísmo esto no es así, ¿no? Y además tiene que ver con nuestras concepciones de lo que es la escritura en general. Ya, es interesante esto porque existe una sabiduría... Oh, pasé de largo, perdón. No sé para dónde me fui a pasear. Ya. Vuelvo entonces al texto para que no nos perdamos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Estamos todavía en ese texto. Es interesante esto porque existe una sabiduría que no es terrenal. Es una especie de encuentro, ¿no? En esta forma de existencia, así como estamos nosotros con nuestro cuerpo humano, cuerpos más grandes que otro, digamos, tenemos dos formas de saber. Cada uno de nosotros tiene dos formas de saber algo. Uno es un saber en tercera persona, es lo que yo sé de algo en base a lo que otros me dicen, ¿no? Ese saber es, por supuesto, el más peligroso. Intentar que mi conocimiento de algo siempre esté tercerizado siempre será un problema. Siempre. Buenos días, David Rivera. Buenos días, todos quienes están llegando. Celeste también, etcétera. Un saludo para todos ustedes. Nosotros como seres humanos tenemos dos formas de conocer. Primero, conocemos en tercera persona, es decir, sé de algo por medio de otro. Cuando usted estudia teología, por ejemplo, usted está teniendo un conocimiento en tercera persona. Usted sabe algo de esto, pero tiene que hacer la triangulación, ¿no? La triangulación siempre es peligrosa. Siempre es peligrosa, ¿no? Es decir, yo necesito llegar a B. Entonces, una de las formas de conocer que nosotros tenemos, que es la más común,
es que... Patricio Campo dice, ya desperté a Luis Cuevas. Muy bien, hermano. Eh, de A a B, o de A a B, entonces nosotros tenemos dos formas de conocer algo. Irme de A punto uno para llegar a B. Por ejemplo, todos quienes estudiamos teología, eh, en cualquier institución, en cualquiera, desde la más conservadora hasta la más liberal, adquirimos ese conocimiento en base a terceras personas. Es decir, lo que otros dicen acerca de esto. Ahí está Luis Cuevas. Hermano, te echábamos de menos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Lo extrañábamos. Eh, la mayoría del conocimiento que nosotros solemos tener es un conocimiento en tercera persona. O sea, otros nos informan para yo conocer. Ahí radica el tremendo peligro de la política, por ejemplo, ¿no? O de todas las personas que salen, que están descontentos con algún evento de la vida, político, religioso, social, lo que sea. ¿Por qué? Porque nuestra alimentación de información es tercerizada. Tercerizada por las redes sociales, tercerizada por los medios masivos de comunicación, tercerizadas por otro, ¿no? Y por lo tanto, toda información tercerizada es una información parcial, es una información hermeneutizada, ya. Cuando estudiamos teología es lo mismo, ¿ya? A nadie le dicen, mire, tome su Biblia y usted concluye ahí cualquier cosa. No, 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 no. Le hace tal comentario, le hace tal autor, le hace... Yo odiaba cuando en una conversación teológica me mandaban a leer algún autor. Si había algo que a mí me molestaba, si me quieren hacer molestar, hagan eso. Estemos en una discusión y usted diga, pero anda a leerte tal autor. Eso yo sentía que aquí, ¿no? Que como que me indigestaba. Porque yo decía, pero yo puedo, po, si yo puedo leer la Biblia, si sé leer. Pero no, usualmente ese conocimiento debe ser tercerizado. Entonces, ya sea en un seminario conservador o en una iglesia conservadora lo que sea, siempre está tercerizado. Por eso las Biblias con comentarios son complicadas, ¿no? Porque una Biblia con comentario está tercerizada ahí mismo. Está triangulada la información. O sea, tú no lees el texto, estás leyendo el texto, pero lo que dice tal persona acerca del texto, ¿no? Más preocupante aún es cuando esa tercerización pasó hace siglos. Eh, entonces el ser humano conoce de dos formas. Primero, adquieres información en tercera persona. La mayoría de la información que tenemos es en tercera persona. Si yo leo, por ejemplo, de ciencia, yo tengo que leer en tercera persona. Tengo que leer lo que otros escriben de ciencia. Y en algún sentido debo confiar y debo tener fe de que el otro es lo más eh, pragmático, exacto y fidedigno posible, ¿no? Eh, si yo voy a leer de geología, necesito leer en tercera persona, ¿no? Lo que uno debiera, bueno, ese es el primer método del saber humano. Así conocemos. El segundo método está en segunda persona. O sea, primero conocemos en tercera persona y esa es la forma más peligrosa, ¿no? Eh, después conocemos en segunda persona, A, B. O sea, lo que el otro dice, lo investigo al otro, no espero la información de un tercero, ¿no? Lucas dice, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Existe alguna doctrina más o menos acertada o la doctrina no hay que darle tanta importancia o sí? Tengo un cortocircuito. Eh, entonces, la doctrina es importante en cuanto te da sentido de comunidad. La doctrina, lo que busca la doctrina es darte sentido de pertenencia. Eh, ahí radica la importancia de la doctrina, ¿no? En el sentido de pertenencia, en que tú te sientes parte de otro, ¿no? Y eso siempre es importante, la comunidad. Bueno, como dice Maggie, ¿no? Entender comunitariamente. Por eso, esto es súper interesante, Maggie, lo que tú escribes, porque entender comunitariamente significa que aprendes en un ejercicio en donde todos somos la primera persona. Alguien dice algo, un tú dice algo, ¿cierto? Y yo puedo compartir eso, no compartirlo, dialogarlo y entenderlo contigo. Por eso el estudio bíblico desde el punto de vista del rabinato debe ser siempre de a dos hacia arriba, ¿no?
Porque tú necesitas discutir con alguien para que pueda surgir una interpretación más cercana a lo que dice el texto, ¿no? Celeste dice, igual de alguna manera todo el conocimiento es tercerizado porque confiamos en escritos de otros, por más antiguo que sea. Exacto, exactamente, Celeste. Incluso si yo voy a la Biblia, si yo voy a los idiomas originales de la Biblia, leyendo los idiomas originales de la Biblia, sigue estando tercerizado, porque alguien escribió eso. Y todo aquel que escribe interpreta. Esto es sumamente importante. Entonces, la doctrina es importante, Lucas, pero debe ir acompañado del segundo conocimiento, de la segunda forma de conocer. ¿Y cuál es la segunda forma de conocer? Que yo conozco directamente, sin intermediarios. Me encuentro con Dios. Y ahí se podría provocar eventualmente un equilibrio. Digo eventualmente porque puede que no pase eso, ¿no? Entonces, yo puedo leer acerca de Dios, puedo leer lo que los otros dicen de Dios, puedo estudiar lo que otros dicen de Dios, las exégesis que hacen en tercera persona, descritos en tercera persona, puedo hacer todo eso, pero después yo necesito tener un conocimiento directo de Dios, ¿no? A eso es lo que el Espíritu Santo le llama, o sea, el Nuevo Testamento le llama el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, una conexión espiritual profunda con Dios. En el Nuevo Testamento aparecen estos dos elementos del saber. Sabes a través del testimonio de otro, sabes a través de los escritos de otro, sabes acerca de lo que dice otro, pero además está el Espíritu Santo, que es la conexión directa con Dios. Entonces, la doctrina es importante, lo es, pero hasta por ahí, eh, porque lo es hasta por ahí, porque si no tienes un conocimiento directo, una experiencia directa con Dios, entonces tu conocimiento siempre va a estar tercerizado. Y por lo tanto es un conocimiento que no tiene suficiente validez en el plano relacional con Dios. Ahora, esto conlleva otras dificultades. Miren, todo lo que estamos sacando de un versículo. Esto conlleva otras dificultades. ¿Debiera el Espíritu Santo enseñarme alguna doctrina? ¿Reafirmarme tal doctrina? No. El Espíritu Santo lo que hace es que delata a Dios. El Espíritu Santo viene y me dice, sí, Dios existe. Dios está ahí. Dios es real. Su presencia es real. El Espíritu Santo me viene a dar confirmación de la realidad ontológica, si uno lo quiere, de la existencia de Dios. No me viene a decir de qué está hecho Dios, no me viene a decir qué palabras, etcétera, porque si uno empieza después a colocarle gnosis, conocimiento al Espíritu Santo, entonces nos vamos a terminar separando, ¿no? Eh, entonces, eso es sumamente importante, ¿no? La experiencia directa de Dios, la experiencia directa con Él, ¿no? En el silencio, no en la reflexión, en el silencio, en la meditación de su palabra, en el silencio de nuevo, ¿no? En la oración, en la expresión desde el canto profundo, etcétera. Debe haber una experiencia con Dios. Si todo mi caudal teológico corresponde a una tercerización, es decir, aprendí lo que otros dijeron, entonces tengo la mitad del camino nomás. Bueno, eh, sigamos. Siempre suspiro con estas cosas, ¿no? ¿Están ahí, cierto? Sí, ya. Versículo número 14. Ahora vamos a ver qué es lo que quería decir el autor, ¿no? Como vimos, el método rabínico no le importa tanto lo que dice, lo que va diciendo el contexto, sino que cada versículo es una isla en sí misma, lista para explorar, ¿no? Mientras que nosotros en el cristianismo consideramos el texto como un continente, en el judaísmo el texto bíblico que uno puede explorar. Cada una de ellas tiene su borde costero, cada una de ellas tiene su microclima, cada una de ellas tiene su propia flora y fauna. Así funciona.
el cristianismo y las grandes religiones proponen que sus textos sagrados son continentes, pero los místicos siempre considerarán en realidad que los textos son archipiélagos, ¿no? Eh, bueno, Celeste dice, ya que lo mencionaste, el Espíritu Santo actúa en todas las personas. Se me fue la señal un minuto, ¿están ahí todavía? Me dijo que trató de reconectar la cosa. Están ahí, están ahí. Sí, no se cayó la señal, ¿no? Ah, sí, ahí se cayó un minuto, pero volvió. Ya, estamos acá de vuelta. Estamos de vuelta, ¿cierto? Ya, ahora entonces vamos al versículo 13. Bueno, les decía, sí, esa es una linda analogía, ¿no? Los grandes movimientos religiosos consideran sus textos sagrados como continentes. Los místicos consideran los textos sagrados como archipiélagos. ¿Mm? Eh, Bonito, lo voy a escribir. Eh, También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. ¿Cuál es la sabiduría? Versículo número 14. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey. Eh, la maíz. Y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Eso dice la Reina Valera. Creo que la Yossi había colocado ya el texto de... no, parece que no. Aquí me pareció que sí. Yo sé si puedes colocar el 14, porfa, aquí en, el- en Facebook. Ya. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Literalmente traduje así: una ciudad pequeña y los hombres en ella son pocos, y viene contra ella un gran rey y la rodea con una gran fuerza, ¿no? Entonces, aquí dice la palabra Irketaná, una ciudad pequeña, Veanashim Bach, y los habitantes o los hombres en ella, Meat, son pocos. Uva Eleija, y viene sobre ella Melech Gadol, un gran rey, Melech Gadol, un gran rey, Vesavav, y la rodea, ¿no? Y la rodea. Vesavav Otaj, y la rodea a ella, contra ella. Uvaná Aleija, y construye, después vamos a referirnos a este sobre ella, contra ella, con ella, ¿cierto? Metzodim Gedolim, ¿no? Grandes baluartes, dirá la Reina Valera. NTLH dice, había una pequeña ciudad donde vivía poca gente. Con su ejército, un poderoso rey atacó la ciudad, construyó rampas de ataque a su alrededor y se preparó para derribar sus muros. Buenísima traducción. Very good. Juneman dice que edificó contra ella valladares grandes. Pucha que me gusta cómo escribe él. Mientras que el comentario ortodoxo dirá, la construyó, fíjense bien, la rodeó y construyó grandes fortalezas por encima de ella. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué por encima de ella? Y esto es súper interesante porque, ¿y por qué el énfasis está por encima, ¿no? Cómo un rey va a construir fortalezas o muros de ataque o lo que sea por encima de la ciudad. Bueno, eso así lo traduce el comentario ortodoxo. La respuesta está en el mismo comentario que dice que, y ahora, este es el comentario de este texto. El comentario, uno de los comentarios dice que la ciudad estaba como en un valle. Esta pequeña ciudad estaba como en un valle, en un bajo, por lo que el enemigo pudo crear sus fortalezas para que subieran por sobre los muros de la ciudad. ¿Todo por qué? Porque resulta que la palabra hebrea para sobre ella es aleija, que viene de la partícula al,
que significa sobre, pero también significa con, significa junto, etcétera. Pero fíjense, bien interesante, algunos rabinos dijeron, no, en realidad traduzcámoslo literal nomás, sobre ella. Ah, bueno, y ahora tenemos que justificar el sobre ella. Ya, digamos entonces que la ciudad estaba en un bajo y que el rey rodeó y quedó en un lugar de elevación, ¿no? Es bien interesante cómo aquí se da una especie de necesito justificar la traducción en vez de haber traducido literalmente que este rey viene contra ella, porque eso es lo que nos dice el contexto, que es obvio, ¿no? Rodea la ciudad y viene contra ella. Entonces, pero los sabios dijeron, no, mira, veamos el otro significado de contra ella, que también significa sobre ella. Pero para eso tienen que crear ellos mismos su propia fortaleza, ¿no? Hermenéutica para darle sentido a esto, por la palabra aleija, ¿no? Que significa sobre ella, contra ella, etcétera. Es muy interesante lo que ellos también hacen frente a esto. En segundo lugar, el comentario ortodoxo, ahí sí. El comentario ortodoxo tiene una analogía súper interesante. Es muy interesante. Dice, la ciudad pequeña es el ser humano. Los pocos habitantes son sus miembros. El gran rey, y escuche bien esto, es el Yetzer Hará. Hemos hablado de esto. ¿Se acuerda qué es el Yetzer Hará? A ver, coloquen ahí si se acuerdan qué es el Yetzer Hará, menos Alfonso. Porque lo hemos dicho un montón de veces y esto es bien interesante en la teología judaica. Y vamos a explicar ahora algo aún más interesante. Pero necesito saber si se acuerdan qué era el Yetzer Hará. No lo busquen en Google. Lo estoy mirando. El gran hermano los está mirando. Eh, Les voy a dar unos minutitos para ver si alguien se acuerda de lo que era. Habían dos, ¿se acuerdan? El Yetzer Hará y el Yetzer Hatov. ¿Qué era? No hablaré hasta que alguien lo escriba, sin googlear. Estoy mirando. Muy bien, Patricio Campos. La inclinación hacia el bien y la inclinación hacia el mal. Me voy a quedar callado por el resto de la clase. Ok, el Yetzer Hará es la inclinación al mal y el Yetzer Hatov es la inclinación hacia el bien. Entonces, el comentario ortodoxo dice que la ciudad pequeña es el ser humano, los pocos habitantes son sus miembros, el gran rey que viene es el Yetzer Hará, la inclinación hacia el mal. Ahora, fíjense lo que dice la tradición. Esto me pareció supremamente interesante. Dice que cuando nosotros nacemos, se nos coloca una de estas dos inclinaciones, hasta los 13 años, en donde el hombre hace su bar mitzvah y los 12 años las chicas hacen su bat mitzvah. ¿Cuál de las dos se le coloca al ser humano cuando nace? La inclinación hacia el mal. Esto es súper interesante. Fíjense cómo en el judaísmo bueno, en este tipo de judaísmo, ¿no? Se cree que cuando uno nace se le pone la inclinación hacia el mal y que durante 13 años los hombres y 12 años las mujeres tienen esa única inclinación hacia el mal y que cuando hacen su bar mitzvah o su bat mitzvah se les coloca el yetzer atov, la inclinación hacia el bien. Interesante, da para muchísimo conversar acerca de esto. Quizás es una antigua forma de observación en donde vemos que los niños, bueno, dice la ciencia más o menos que hasta los 6 7 años, los niños son súper egocéntricos, ¿no? Eh, Ahora, esto dice que hasta los 13 años, eh, que tenemos una inclinación hasta los 13 años, una inclinación natural como a hacer el mal. No sé si eso explicará el bullying, porque la verdad es que los cabros chicos son bien malillas cuando son chicos, ¿no? Somos, quiero decir. Eh, pero fíjense que esto es el resultado de observación. Eh,
Y que después de los 12 o 13 años, entonces viene el Yetzeratov, que podría ser quizá lo podríamos tratar de entender, ¿no? Como una forma de entender la sociabilización y el cuidado también del otro, en donde mi ego se expande y abarca a otros también, puede ser. No lo sé, pero es bien interesante cómo funciona eso ahí. Por su parte, el Midrash dirá que la ciudad pequeña era el mundo, con pocos seres humanos, en la generación de Enos y el diluvio, y que el gran rey que viene es Dios. O sea, fíjense todas las interpretaciones que puede tener un texto. Versículo número 15. Y se halla en esta ciudad pequeña un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Y libra a la ciudad de este hombre pobre. Aquí está lo que ve con sabiduría Salomón, dos versículos anteriores, ¿no? Cuando dice, bueno, vi algo que era súper interesante, ¿no? Vi nuevamente debajo del sol esta sabiduría, que había una ciudad con pocos hombres asediada por un gran rey, pero aquí en esta ciudad había un hombre pobre, pero sabio, ¿no? Un hombre pobre, pero sabio. Bueno, aquí tenemos una dificultad de traducción, porque Reina Valera, en la segunda parte, donde se da a entender que nadie se acordaba de aquel hombre, hasta que libró la ciudad. Eso es como lo que uno podría entender con la Reina Valera. Nadie se acordaba de este hombre hasta que libró la ciudad, ¿cierto? Bueno, por lo menos así lo entiendo yo, porque está difícil esto. Por su parte, el texto hebreo dice literalmente, y hombre no recordó. Porque no nos deja muy en claro si no era recordado antes de librar a la ciudad o que en realidad cuando libró la ciudad después fue olvidado. Fíjense cómo traduce Yuneman. Fiel a su literalidad dice, eh, fíjense cómo traduce, y hombre no se acordó ya del varón el pobre aquel. Eso es como para arreglarlo, ¿no? Como una acción posterior al acto de la liberación. Veamos cómo traduce este embrollo la NTLH. Vivía un hombre pobre pero muy inteligente. Era tan inteligente que podría haber salvado la ciudad. Y resulta que nadie lo recordaba. Oye, qué buena traducción. O sea, está como condicionado, ¿no? Había un hombre que por su inteligencia podría haber salvado la ciudad, pero la ciudad no se acordó de él. Qué buena traducción. Bueno, fíjense cómo estas tres traducciones, Juneman, Reina Valera y la NTLH, colocan los resultados en temporalidades distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque el texto hebreo está difícil de traducir. Entonces, por eso tenemos estas tres propuestas de traducción. El comentario ortodoxo, manteniendo su interpretación de lo que ya había dicho antes, dice que este hombre sabio entonces es el Yetzer Atov. El Yetzer Atov. ¿Tendría Salomón a su padre David en mente cuando pensó en aquel que nadie consideraba y que terminó salvando a su pueblo? David y Goliat. Quizás esto era parte también de la mitología mesopotámica, ¿no? Ya que hasta nosotros han llegado estas típicas historias de los héroes que nadie consideraba, ¿no? Estos héroes que son siempre los pajaritos, o los nerds, o los que son débiles, o sea, Capitán América, ¿no? Era flaquito, no podía nada y finalmente termina salvando el mundo. Estos cuentitos, ¿no? Que nos llegan desde la antigüedad, eh, como me dijo mi querido amigo Danilo Harlas, escritor prolífico, eh, que en el mundo no había más de, creo que 25 historias. O sea, todas las historias ya están escritas, ¿no? Todas las historias, todos los héroes, la cosa épica ya fue escrita, solo cambian las formas, los nombres, etcétera, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿no? El que nadie considera, el que todos, en Chile decimos, todos miran a huevo, que es el pobrecito, las series se basan en eso, las películas se basan en eso, etcétera, ¿no? Bueno, la historia del rey David también se basa en eso, el que nadie consideraba, el que estaba pasado a oveja, etcétera, ¿no?
pasado oveja, y finalmente termina salvando a su pueblo de los filisteos, ¿no? El Midrash dirá que el hombre sabio es Noé, que salvó a un grupo pequeño. También dirá que la ciudad pequeña fue Egipto, salvada por José. Y también dirá que Moisés es este hombre sabio que salva a su pueblo a los montes, a los pies del monte Sinai. Tenemos varias posibilidades interpretativas aquí. Bueno, bocina de que se acabó la clase. Entonces, me van a retar. Yo ya estoy viendo que va a salir un vecino. ¡Cállate! Ya, y hasta aquí llegamos con la clase de esta semana, con la clase del día de hoy, el lunes. Entonces, Luis Cuevas dice, me acordaste del método exegético de la historia de las formas, hermano. Estamos hilando fino acá. Estamos hilando fino. Em, Oye, yo ayer conversé con una persona de este curso y me encanta escuchar esas historias. Ella me contó cómo escucha la clase. A mí me encantaría que ustedes coloquen de repente, ¿dónde escuchan la clase? Por ejemplo, ella me contó, mira, yo en la mañana me pongo a hacer el desayuno y pongo y voy escuchando la clase, o voy en el auto y voy escuchando la clase, etcétera, ¿no? Allá en Ecuador. Así que cuando ustedes quieran, coloquen ahí qué están haciendo mientras escuchan la clase. Toman desayuno en su casa, están trabajando, van a... Deja de despertar a los vecinos. ¿Qué salen a caminar? Manden fotos ahí. Te va a llegar un chanclazo. Entonces, sí, Celeste. O sea, perdón, esto es lo que yo pienso, ¿no? Em, lo dice mucho mejor, y esta frase me quedó súper grabada, lo dice mejor Jürgen Moltmann en un libro que habla sobre el Espíritu Santo. Y él dice que ahí donde está la vida fluyendo, está el Espíritu Santo, y él le llama el Espíritu de la vida, ¿no? Em, sí. Personalmente, ¿no? Yo creo que todos tenemos esta posibilidad conectiva directa con Dios. Bueno, pero eso ya es theology, ¿no? Patricio Campos podría hablarnos más sobre el origen del... Uy, hermano. Estamos en viernes, Patricio Campos. Bueno, pero espérate, yo le estaba pidiendo que... yo le estaba pidiendo que me coloquen algún texto ahí donde escuchan la clase. Para mí es súper interesante eso, ¿no? En sus trabajos, en su casa, acostado. Eh, bueno, algunos siempre colocan esto. Mira. Hago un largo camino de 180 grados, dice Yosinella. Entonces, bueno, ahí ustedes después la próxima semana pueden hacer eso. Solo les quería contar que ayer me decían cómo escuchar la clase de una persona y es muy simpático saber en qué están, ¿no? Mientras van escuchando la clase. No sé si alguien se sienta, ¿no? Con lápiz y cuaderno ahí a anotar, etcétera. No es necesario que anoten, ¿eh? Después van a tener el libro, va a tener la exclusividad del libro. Eh, Mira, Celeste, quería escuchar tu mirada. Eh, Gabriel dice, yo el último tiempo trabajando a full, pero gracias a estas clases me entretengo, me emociono, aprendo y sobre todo me río mucho. Qué bueno, qué bueno. ¿Ven? Eso es súper interesante, porque ya nos conocemos y somos un curso súper entretenido. Ya, el lunes finalizamos entonces con los últimos tres versículos de Cogelet, capítulo número 9. ¿No? Celeste dice, yo estoy sentada en la cocina con mi mate, escuchando desde el celular. Eso quería escuchar, ¿eh? Desde la cocina tomando mate. Está bueno eso. Eh, yo postergo casi todas las reuniones de trabajo hasta después de la clase. Ah, ahí está, miren, Maggie dice, hay un lindo video de Rob Bell acerca del sonido Java y que habla de la santidad de la respiración. Sabdi dice, yo pongo alarma para despertar y me quedo en mi cama y lo veo en la televisión. En la televisión, está bueno eso, ¿eh? Qué entretenido. Oye, buena frase, Maggie. Rob Bell, por supuesto, un gran autor.
que lo odian, yo lo leo. Lean todo lo que encuentren de Rob Bell, es súper bueno. Igual que Richard Rohr. Bueno, en mi página, nuag.org, si ustedes pinchan las tres líneas, sale el menú. Y ahí yo coloqué algunos autores que son de esta línea, ¿no? Que por supuesto esta línea teológica que a mí me identifica tanto. A ver qué van diciendo ahí. A veces como hoy en casa el internet está bueno. Ah, ok. ¿Qué más dice? Antonia, desde el trabajo me hago la que estoy haciendo documentos y lo que estoy haciendo son mis apuntes. Está buena esa. Jonathan dice, parte lo veo en la cama y otra parte en la ducha. ¿Cómo es eso, hermano? Porque la transmisión es antes de iniciar labores. Qué entretenido, miren donde escuchan el programa y a decir, ¿por qué si no soy artista? Soy solo un pastor. Em, ya, entretenido, súper bien, súper bien. Qué bueno. Ya, ahora sí, me voy. Tenemos mucho que hacer. Mañana tengo un matrimonio que oficiar en la iglesia. Estoy muy entusiasmado por eso. Un matrimonio con poquita gente, pero eso me tiene igual. Hace rato que no hago matrimonios. Me encanta a mí bautizar niños. Bueno, bautizar en general, pero los niños siempre tengo una conexión muy especial. Sí, nosotros los luteranos bautizamos niños, ¿ya? Si alguna vez quieren hablar de eso, lo podemos hacer. Entonces, a mí me encanta bautizar niños, siempre logro una conexión muy, muy especial con ellos. Y me gustan los matrimonios también. Así que, bueno. Grego dice, yo con el cambio de hora recojo a mis nietos a las 2 y voy con el celular en la mano. Eso es. Ah, Maggie dice, no mande fotos al que escucha la clase en la ducha. Ay, qué simpáticos son. Ya, me voy. Em, sí, para mí igual, Antonia, es parte ya de mi rutina estas clases y compartir con ustedes, ¿no? Oye, esta es la clase número 79, creo, así que nos quedan 20 clases nomás para tener un Zoom de celebración de la clase 100. Esperemos llegar a la clase 100. Ya, les mando un abrazo, que tengan un lindo fin de semana. Este domingo, en la transmisión de nuestro culto online, para quienes quieran estar, vamos a tener un amigo muy especial de Alemania, quien va a hacer el sermón en español, ¿sí? No se preocupen, a quien yo quiero muchísimo. Así que ahí para quienes se conectan conmigo los domingos a las 11 de la mañana. Luis Coya dice bautizar para salvarlos del Yetzer Hará. Eso está bueno. Ya, chao, que lo pasen bien, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos.